Hola, mi nombre es Juan Antonio Romero García, soy estudiante de odontología de la UAS del grupo de segundo D. Bueno, yo les voy a hablar de lo que vendría siendo el desarrollo del aparato urogenital. Bueno, tenemos que a nivel funcional se puede dividir en aparato urinario, que vendría siendo excretor, y el aparato genital, que vendría siendo el reproductor. Desde el punto de vista embriológico, estos sistemas están asociados estrechamente. También se relacionan en el plano anatómico, especialmente en varones adultos. Por ejemplo, la uretra transporta tanto orina como esperma, aunque ambos aparatos se pueden encontrar separados. En las mujeres adultas normales, la uretra y la vagina se abren a un pequeño espacio, el vestíbulo entre los labios menores. El aparato genital se desarrolla a partir del mesodermo intermedio, que se extiende a lo largo de la pared corporal dorsal del embrión, durante el plegamiento del embrión en el plano horizontal. Este mesodermo es arrastrado ventralmente y pierde su conexión con los somitas. Se forma una longitudinal del mesodermo, la cresta urogenital a cada lado de la aorta dorsal, que da lugar a partes de los aparatos urinario y genital. La parte de la cresta urogenital que origina el aparato urinario es el cordón o cresta nefrógena. La parte que forma el aparato genital es la cresta gonadal. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que vendría siendo los sistemas renales. Durante la vida intrauterina se forman tres sistemas renales ligeramente superpuestos, que de sentido cefálico a caudal son el pronefros, el cual es rudimentario y no llega a funcionar, y que es similar al que tienen los peces primitivos. Después tenemos el mesonefros, que puede funcionar por un breve tiempo a inicios del periodo fetal, los cuales son análogos a lo que tienen los anfibios. Y después tendremos el metanefros, que forma el riñón definitivo y permanente. Bueno, primero tenemos lo que vendría siendo los pronefros, que estos al comienzo de la cuarta semana en el embrión humano. El pronefros está representado por 7 a 10 grupos celulares macizos en la región cervical. Estos grupos forman unidades vestigiales escrotas, los nefrotomas, que experimentan regresión antes de que se originan los más caudales. Al final de la cuarta semana desaparece cualquier indicio del sistema pronéfrico. Bueno, después tenemos el mesonefros. Bueno, el mesonefros y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo intermedio de los segmentos torácicos superiores a lumbares superiores. Durante la regresión del sistema pronéfrico, a comienzos de la cuarta semana de desarrollo, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros. Estos se alargan rápidamente, adoptan la forma de una asa en forma de S y adquieren un ovillo de capilares que constituyen el glomérulo en su extremo medial. Los túbulos forman alrededor de los glomérulos la cápsula de Bowman, y estas estructuras en conjunto constituyen el corpúsculo renal. En el extremo opuesto, los túbulos desembocan en un conducto colector longitudinal, denominado conducto mesonéfrico o conducto o el conducto de Wolff. Bueno, a mediados del segundo mes de desarrollo, el mesonefros da lugar a un órgano ovoide voluminoso. A cada lado de la línea media, la gónada. Como esta gónada en desarrollo está situada en el lado interno del mesonefros, el relieve producido por ambos órganos se denomina cresta urogenital. Mientras los túbulos caudales están aún en diferenciación, los túbulos y glomérulos craneales muestran cambios degenerativos y la mayor parte ha desaparecido a fines del segundo mes.
Sin embargo, en el varón persisten algunos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico que participan en la formación del aparato genital, pero en la mujer desaparecen por completo. Bueno, y por último, vendrían lo que vendrían siendo los metanefros, que durante la quinta semana del desarrollo aparece un tercer órgano urinario, el metanefros, o lo que vendría siendo el riñón definitivo. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico de manera análoga, o como lo hacen en el sistema mesonéfrico. El desarrollo de conductos difiere del de los otros sistemas renales. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo el sistema colector. Los túbulos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir del brote ureteral, que es una evaginación del conducto mesonéfrico, próxima a su desembocadura en la cloaca. El brote se introduce en el tejido metanéfrico, el cual forma una caperuza sobre su extremo distal. Posteriormente, el esbozo se dilata para dar origen a la pelvis renal definitiva y se divide en una porción craneal y otra caudal, que vendrán siendo los futuros cálices mayores. Bueno, cada cáliz forma dos nuevos brotes al introducirse en el tejido metanéfrico, los cuales siguen subdividiéndose hasta constituir 12 generaciones de túbulos o más, mientras que en la periferia aparecen más túbulos hasta el final del quinto mes. Los túbulos de segundo orden crecen e incorporan a los de la tercera y cuarta generación, formando los cálices menores de la pelvis renal. Al continuar el desarrollo, los túbulos colectores de la quinta generación y de la generación sucesiva se alargan considerablemente y convergen en el cáliz menor, donde forman la pirámide renal. En consecuencia, el brote ureteral origina el uréter y la pelvis renal. Los cálices mayores y menores y entre 1 a 3 millones de los túbulos colectores. Bueno, como ya hablamos del sistema colector, ahora toca hablar del sistema excretor. Cada túbulo colector neoformado está cubierto en el extremo distal por un capuchón de tejido metanéfrico, por influencia inductora del túbulo. Las células del capuchón forman pequeñas vesículas, las vesículas renales, que a su vez forman túbulos más pequeños en forma de S. Los capilares crecen dentro de una concavidad en uno de los extremos de la S y se diferencian en glomérulos. Los túbulos, junto con los glomérulos, forman las nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona constituye la cápsula de Bowman, en cuya profunda concavidad está incluido el glomérulo. El extremo distal mantiene una comunicación franca con uno de los túbulos colectores y establece, de tal modo, una vía de paso desde la cápsula de Bowman a la unidad colectora. Bueno, el alargamiento continuo del túbulo excretor da como resultado la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. En consecuencia, el riñón tiene dos orígenes en su desarrollo. El primero vendría siendo el mesodermo metanéfrico, que proporciona las unidades excretoras, y el segundo vendría siendo el brote ureteral, que da origen al sistema colector. Las nefronas se forman hasta el nacimiento, momento en el que hay alrededor de 1 millón en cada riñón. La producción de orina se inicia tempranamente de la gestación, poco después de la diferenciación de los capilares glomerulares, que comienzan a formarse en la 10ª semana. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero durante la infancia, la lobulación desaparece por el crecimiento ulterior
de las nefrones, a pesar de que el número de estas no aumenta. Bueno, ahora vamos a ver lo que vendría siendo la posición del riñón. Bueno, los riñones están situados en la región pélvica, pero más adelante se desplazan hacia una posición más craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo craneal y por el crecimiento de este en las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el metanefros es irrigado por una rama pélvica de la aorta. Durante su ascenso, este al nivel abdominal es vascularizado por arterias que nacen de la aorta a alturas cada vez mayores. Los vasos inferiores generalmente degeneran, pero algunos pueden mantenerse. Bueno, esto fue en su posición. Ahora veremos lo que vendría haciendo. Bueno, ¿para qué nos funciona el riñón? Bueno, cuando el riñón definitivo está formado, a partir del metanefros empieza a funcionar alrededor de la 12ª semana. La orina es emitida hacia la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Este líquido es deglutido por el feto y reciclado a través de los riñones durante la vida intrauterina. Los riñones no tienen a su cargo la excreción de productos de desecho, función que es realizada por la placenta. Bueno, ya acabamos de ver lo que vendría siendo el riñón. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo la vejiga y uretra. Bueno, en el curso de la 4ª a la 7ª semana de desarrollo, la cloaca se divide en el sistema urogenital por delante y el conducto anorrectal por detrás. El tabique urorectal es una capa de mesodermo entre el conducto anorrectal y el seno urogenital primitivo. El extremo del tabique formará el cuerpo perineal. En el seno urogenital se pueden distinguir 3 porciones. La parte superior y más voluminosa es la vejiga urinaria. Al comienzo, la vejiga se continúa con la alantoides, pero cuando la cavidad de esta se oblitera, el vértice de la vejiga queda unido con el ombligo por un grueso cordón fibroso. El uraco en el adulto también recibe el nombre de ligamento umbilical medio. Le sigue un conducto bastante estrecho, la parte pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a la porción prostática y membranosa de la uretra. Por último, se halla la parte fálica del seno urogenital. Está aplanada de un lado a otro, como el tubérculo genital crece. Experimenta un desplazamiento ventral. Bueno, y el desarrollo de la parte fálica del seno urogenital difiere considerablemente en uno y otro sexo. Durante la diferenciación de la cloaca, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos se incorporan gradualmente a la pared de la vejiga. En consecuencia, los uréteres, que en un principio eran evaginaciones de los conductos mesonéfricos, entran en la vejiga por separado. El ascenso de los riñones determina que los orificios de los uréteres se desplacen aún más en sentido craneal. Los de los conductos se acercan entre sí para penetrar en la uretra prostática y en el varón forman los conductos eyaculadores. Como los conductos mesonéfricos y los uréteres tienen el mismo origen mesodérmico, la mucosa de la vejiga, en la porción formada por incorporación de los conductos, el trígono vesical, es de origen mesodérmico. Con el tiempo, el revestimiento mesodérmico del trígono es reemplazado por epitelio endodérmico, de manera que, en definitiva, el interior de la vejiga queda revestido completamente por epitelio endodérmico. Bueno, y por último voy a hablar de lo que vendría siendo la uretra.
Bueno, el epitelio de la uretra masculina y femenina es de origen endodérmico, mientras que el tejido conectivo y muscular que la rodea deriva de la hoja esplácnica del mesodermo. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y surgen varias evaginaciones que se introducen en el mesénquima circundante. Bueno, en el varón, estos brotes originan la glándula prostática. En la mujer, la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y uretrales. Bueno, también vamos a hablar un poco de lo que vendrían siendo anomalías y tumores renales. Bueno, en una de estas tenemos los riñones ectópicos. Uno o ambos riñones pueden encontrarse en posición anómala, por lo general se sitúan por debajo de lo normal y no han girado. Por consiguiente, el hilio se halla en posición anterior. La mayoría de los riñones ectópicos se localizan en la pelvis, pero algunos se hallan en la parte inferior del abdomen. Los riñones pélvicos y otras formas ectópicas son consecuencia de la falta de ascenso de los riñones. Los riñones pélvicos están cerca uno del otro y se pueden fusionar para formar un riñón discoide. En ocasiones, un riñón cruza al lado opuesto y da lugar a una ectopía renal cruzada, con o sin función. Bueno, y por último tenemos la enfermedad renal quística, que los poliquistosis renal es un trastorno autosómico recesivo que se diagnostica en el nacimiento o en el útero con una ecografía. Ambos riñones contienen varios cientos de quistes pequeños que dan lugar a insuficiencia renal. La muerte del recién nacido se suele producir poco tiempo después de nacer. Sin embargo, un número cada vez mayor de estos niños sobrevive gracias a la diálisis postnatal y al trasplante renal. La nefropatía renal displásica multiquística es consecuencia de la dismorfología durante el desarrollo del sistema renal. La respuesta de los riñones aquejado de nefropatía renal displásica multiquística es generalmente buena, ya que la enfermedad en unilateral en el 75% de los casos. En esta enfermedad se observan menos quistes que el de la poliquistosis renal y su tamaño oscila desde escasos milímetros hasta varios centímetros en el mismo riñón. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo el aparato genital. Aunque el sexo cromosómico y genético de un embrión se determina en el momento de la fundación según el tipo de espermatozoide que fecunde al ovocito del desarrollo de las características morfológicas masculinas y femeninas, no comienzan hasta la séptima semana. Los aparatos genitales iniciales de ambos sexos son similares, por tanto, el periodo inicial del desarrollo genital se denomina estadio indiferente del desarrollo sexual. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, incluidos algunos que se encuentran en los cromosomas autosómicos. La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen SRY, que sería la región de determinación del sexo en el cromosoma Y sobre su vaso corto YP11. El conducto proteico de este gen es un factor de transcripción que inicia una cascada de genes corrientes abajo que determinan el destino de los órganos sexuales rudimentarios. La proteína SRY es el factor determinante testicular. Su presencia lleva al desarrollo en sentido masculino y su ausencia establece el desarrollo en sentido femenino.
Bueno, ahora vamos a hablar de las gónadas. Si bien el sexo del embrión es determinado genéticamente en el momento de la fertilización, las gónadas solo adquieren caracteres morfológicos masculinos o femeninos a partir de la séptima semana del desarrollo. Las gónadas aparecen inicialmente como un par de eminencias longitudinales, los pliegues o crestas genitales o gonadales que se forman por proliferación del epitelio superficial y la condensación del mesénquima subyacente. Las células germinativas primordiales solo aparecen en los pliegues genitales desde la sexta semana. Las células germinales primordiales se observan en una etapa temprana del desarrollo entre las células endodérmicas de la pared del sarcovitelino, cerca del alantoides. Emigran por movimientos ameboideos a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior y llegan a las gónadas primitivas indiferenciadas al comienzo de la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Bueno, si no alcanzan a estas, las gónadas no se desarrollan. Por lo tanto, las células germinales primordiales tienen una influencia inductora sobre el desarrollo de la gónada en ovario o testículo. Poco antes de la llegada de las células germinales primordiales y durante su arribo, el epitelio de la eminencia genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente, donde forman cordones de forma irregular. Los cordones sexuales primitivos, en embriones masculinos y femeninos, los cordones están unidos al epitelio superficial y en esta etapa es imposible diferenciar la gónada masculina y la femenina. En consecuencia, se llama gónada indiferente. Ahora vamos a hablar del testículo. Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primordiales tienen un complemento de cromosomas sexuales XY por influencia del gen SRY localizado en el cromosoma y que codifica el factor determinante testicular. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la médula gonadal para formar los cordones testiculares o medulares hacia el hilio de la glándula. Los cordones se disgregan en una red de filamentos celulares diminutos que ulteriormente darán origen a los túbulos de la red de Haller o rete testis. Durante el desarrollo ulterior, una capa compacta de tejido fibroso, la túnica albuginea, separa a los cordones del testículo de la superficie epitelial. En el cuarto mes, los cordones testiculares toman una forma de herradura y sus extremos se continúan con los de la rete testis. Los cordones testiculares están compuestos en este momento por células germinales primordiales y células sustentaculares de estrioli, derivadas del epitelio superficial de la glándula. Las células intersticiales de Leydig se desarrollan a partir del mesénquima, original de la cresta gonadal, y se encuentran entre los cordones testiculares. Comienzan a desarrollarse poco después de iniciada la diferenciación de los cordones en la octava semana de desarrollo. Las células de Leydig empiezan a producir testosterona y el testículo puede influir entonces en la diferenciación sexual de los conductos genitales y de los genitales externos. Los cordones testiculares se mantienen macizos hasta la pubertad, cuando se canalizan y dan origen a los túbulos seminíferos. Una vez que se ha producido su canalización, estos túbulos se unen de la retetestis, los cuales a su vez penetran en el conductillo eferente. Los conductilos eferentes son las porciones
remanentes de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico y actúan como vínculo entre la retetestis y el conducto mesonéfrico de Wolff, que recibe el nombre de conducto deferente. Ahora vamos a hablar del ovario. Bueno, en embriones femeninos, complemento sexual XX y ausencia del cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disgregan en agrupaciones celulares irregulares. Estas contienen grupos de células germinales primordiales y están situadas principalmente en la porción medular del ovario. Más adelante desaparecen y son sustituidos por un estroma vascularizado que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina, a diferencia de lo que ocurre con la masculina, continúa proliferando. En la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales, que penetran en el mesénquima subyacente, aunque permanecen cerca de la superficie. En el cuarto mes, estos cordones también se disgregan en cúmulos celulares aislados, cada uno de ellos alrededor de una o más células germinales primordiales. Las células germinales se convierten posteriormente en ovogonios, en tanto que las células epiteliales circundantes que provienen del epitelio superficial forman las células foliculares. Se puede afirmar entonces que el sexo del embrión es determinado en el momento de la fecundación y depende de que el espermatozoide tenga un cromosoma X o un cromosoma Y. En los embriones con complemento cromosómico sexual XX, los cordones medulares de la gónada experimentan regresión y se desarrolla una generación secundaria de cordones corticales. En embriones en complemento cromosómico sexual XY, los cordones medulares se convierten en cordones testiculares y no se desarrollan cordones corticales secundarios. Bueno, ahora vamos a hablar de los conductos genitales. Bueno, en el periodo indiferente, tanto los embriones masculinos como los femeninos tienen inicialmente dos partes de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. El conducto paramesonéfrico aparece como una evaginación longitudinal del epitelio superficial en la cara anterolateral de la cresta urogenital. Cranealmente, el conducto desemboca en la cavidad abdominal por medio de una estructura infundibuliforme en sentido caudal. El primero se sitúa por fuera del conducto mesonéfrico, pero después lo cruza ventralmente y se desarrolla en dirección caudal e interna en la línea media. Se pone en íntimo contacto con el conducto paramesonéfrico del lado opuesto. Los dos conductos están separados al comienzo por un tabique, pero después se fusionan para formar el conducto uterino. El extremo caudal de los conductos combinados se proyecta hacia la pared posterior del seno urogenital, donde produce un pequeño abultamiento. El tubérculo paramesonéfrico o de Müller. Los conductos mesonéfricos desembocan en el seno urogenital a cada lado del tubérculo de Müller. Bueno, los conductos genitales masculinos, con la regresión del mesonefros, algunos túbulos excretores, los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la retetestis y por último forman los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores en el polo caudal del testículo, los túbulos paragenitales no se unen con los cordones de la retetestis. En conjunto, los vestigios de estos conductillos se denominan paradidismo, excepto en su posición más craneal denominada apéndice del epindismo. Los conductos mesonéfricos persisten por acción de la testosterona producida por las células de Leydig.
y forman los conductos genitales principales. Paralelamente, los conductos paramesonéfricos o de Müller involucran por acción de la hormona antimülleriana o factor inhibidor de Müller, producida por las células de Sertoli. Inmediatamente por debajo de la desembocadura de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se desarrollan sobre el mismo y dan origen al conducto del epididimo, desde la cola del epididimo hasta la vaginación de la vesícula seminal. Los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa túnica muscular y se denominan conductos deferentes. Más allá de la vesícula seminal, recibe el nombre de conducto eyaculador. En el varón, el conducto paramesonéfrico degenera por influencia del FIM, excepto una pequeña porción de su extremo craneal, el apéndice del testículo. Conductos genitales femeninos. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales femeninos. Al comienzo se identifican 3 porciones en cada conducto. La primera, una porción craneal vertical que desemboca en la cavidad abdominal. La segunda, una porción horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico. Y la 3, una porción caudal vertical que se fusiona con la correspondiente del lado opuesto. Al producirse el descenso del ovario, las 2 primeras porciones se convierten en la trompa uterina o de falopio y las partes caudales fusionadas forman el conducto uterino. Cuando la segunda parte del conducto paramesonéfrico sigue una dirección caudal e interna, las crestas urogenitales poco a poco se sitúan en un plano transversal. Después de los conductos se han fusionado, en la línea media se forma un repliegue pelviano transversal ancho. Este pliegue, que se extiende de cada lado de los conductos paramesonéfricos fusionados hasta la pared pelviana, se llama ligamento ancho del útero. En su borde superior está la trompa uterina y en la superficie posterior el ovario. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en el fondo saco viscouterino y el fondo del saco rectouterino. Los conductos paramesonéfricos, por influencia del estrógeno producido en el ovario materno y la placenta, dan origen a las trompas de falopio y el cuerpo y el cuello del útero y la porción superior de la vejiga. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo la vagina. Poco después de que el extremo macizo de los conductos paramesonéfricos ha llegado al ser urogenital, 12 vaginaciones macizas se extienden desde la parte pélvica del seno. Estas vaginaciones, llamadas bulbos senovaginales, proliferan y forman la lámina vaginal maciza. La proliferación continúa en el extremo craneal de la lámina y aumenta de tal manera la distancia entre el útero y el seno urogenital. En el 5.º mes del desarrollo, la vaginación vaginal está completamente canalizada. Las prolongaciones a manera de alas de la vagina alrededor del extremo del útero. Los fondos de saco vaginales son de origen paramesonéfrico. De tal modo, la vagina tiene 2 orígenes, ya que el tercio superior deriva del conducto uterino y los 2 tercios inferiores del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada de la luz del seno urogenital por una lámina delgada. El himen, formado por el revestimiento epitelial del seno y una delgada capa de células vaginales. Generalmente se forma en el himen un pequeño orificio durante la vida perinatal. En la mujer pueden encontrarse algunos restos de los
túbulos excretores craneales y caudales en el mesovarios, donde forman el epóforo y el paraóforo, respectivamente. El conducto mesonéfrico desaparece por completo, excepto una pequeña porción craneal que se encuentra en el epóforo y en ocasiones una pequeña porción caudal que puede observarse en la pared del útero o de la vagina. Estos pueden formar más adelante un quiste llamado quiste de Garter. Bueno, ahora vamos a hablar de los genitales externos. Primeramente, de los genitales externos masculinos. Bueno, el desarrollo de los genitales externos masculinos se halla bajo la influencia de andrógenos, secretados por los testículos fetales, y se caracteriza por el alargamiento rápido del tubérculo genital, que en esta etapa se denomina falo. En su elongación, el falo tracciona hacia adelante los pliegues ureterales, de manera que forma las paredes laterales del surco uretral. Este surco se extiende a lo largo de la superficie caudal del falo, alargado, pero no llega a la porción más distal llamada glande. El revestimiento epitelial del surco es de origen endodérmico y forma la lámina ureteral. Al final del tercer mes, los dos pliegues ureterales se cierran sobre la lámina ureteral y dan lugar a la uretra peniana. Este conducto no alcanza el extremo del falo. La porción más distal de la uretra se forma durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas del extremo del glande penetran en el interior y constituyen un cordón epitelial corto. Este cordón experimenta luego una canalización y aparece el mato ureteral externo. Las eminencias genitales, que en el varón se denominan eminencias escrotales, están situadas en la región inguinal. Con el desarrollo posterior se desplazan caudalmente y cada una contribuye a la mitad del escroto. Están separadas entre sí por el tabique escrotal. Bueno, ahora toca hablar de los genitales externos femeninos. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos femeninos. El tubérculo genital se alarga apenas ligeramente y forma el clítoris. Los pliegues ureterales no fusionan como en el varón, sino que se transforman en labios menores. Las eminencias genitales se agrandan y constituyen los labios mayores. El surco urogenital queda abierto y da lugar al vestíbulo. Si bien en la mujer el tubérculo genital no se alarga, en gran medida es más grande que en el varón durante los primeros periodos de vida intrauterina. En efecto, el empleo de la longitud del tubérculo, monitorizado por ecografía como parámetro, ha llevado a errores de identidad del sexo durante el tercero y el cuarto mes de la gestación. Bueno, ahora vamos a hablar del descenso de los testículos. Al final del segundo mes de vida intrauterina, el testículo y el mesonefros están unidos a la pared abdominal posterior por el mesenterio urogenital, cuando tiene lugar la degeneración del mesonefros. La banda de inserción sirve como mesenterio a la gónada. Caudalmente se toma ligamentoso y se le denomina ligamento genital caudal. Desde el polo caudal del testículo se extiende también una condensación mesenquimatosa, rica en matrices extracelulares. El glubermáculo, antes de que el testículo descienda, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal, entre los músculos abdominales oblicuos interno y externo en vías de diferenciación. Más adelante, cuando el testículo comienza a descender el anillo inguinal, se forma la porción extraabdominal del gubernáculo.
que crece desde la región inguinal hacia las eminencias escrotales. En el momento en que el testículo pasa por el conducto inguinal, esta porción extraabdominal toma contacto con el piso escrotal. El gubernáculo también se forma en la mujer, pero en casos normales mantiene su forma rudimentaria. No están aclarados por completo los factores que controlan el descenso del testículo. No obstante, una evaginación de la porción extraabdominal del gubernáculo pare producir su migración intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal como consecuencia del crecimiento del órgano determinaría su paso por el conducto inguinal y la regresión de la porción extraabdominal del gubernáculo completaría el movimiento de los testículos hacia el escroto. Normalmente, el testículo alcanza la región inguinal a las 12 semanas de gestación. Migra a través del conducto inguinal alrededor de las 28 semanas y alcanza el escroto a las 33 semanas. Sin duda, el proceso está influido por hormonas y en él intervendría los andrógenos y el FIM. Durante el descenso se mantiene la irrigación sanguínea desde la aorta y los vasos espermáticos se extienden desde el nivel lumbar de nacimiento hasta el testículo en el escroto. El testículo desciende por el anillo inguinal y sobre el borde del pubis hasta llegar al pliegue escrotal en el momento del nacimiento. Es cubierto luego por la reflexión de un pliegue del proceso vaginal. La capa peritoneo que cubre el testículo se llama hoja visceral de la túnica vaginal. El resto del saco peritoneal se forma la hoja parietal de la túnica vaginal. Bueno, ahora vamos a hablar del deceso de los ovarios. En la mujer, el descenso de las gónadas es considerablemente menor que en el varón, y los ovarios, por último, se sitúan inmediatamente por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, mientras que el ligamento genital caudal origina el ligamento útero-ovárico o ligamento ovárico propio, y el ligamento redondo del útero que se extiende hasta los labios mayores. Bueno, ahora vamos a ver algunas anomalías. Son varias, pero nosotros nada más vamos a ver dos, que sería en los testículos. La primera que vamos a ver sería en la distrofia vesical, de la cual el epispadias es una característica constante. La mucosa de la vejiga queda expuesta al exterior. En condiciones normales, la pared abdominal que se encuentra por delante de la vejiga está formada por el mesodermo de la línea primitiva, que migra alrededor de la membrana cloacal. Cuando no se produce esta migración, la ruptura de la membrana cloacal puede extenderse en dirección craneal y se produce de tal modo la extrofia de la vejiga. La otra sería el micropene. Es el resultado del estímulo androgénico, testosterona, insuficiente para el crecimiento de los genitales externos. Habitualmente es causado por hipogonadismo primario o por disfunción hipotalámica o hipofisario. Por definición, el pene, mediado a lo largo de la superficie dorsal desde el pubis hasta el extremo mientras que se lo mantiene extendido contra una resistencia, tiene una longitud de 2.5 desviaciones estándar por debajo de la media.